pero en esta mañana vamos a ver una historia, no como las novelas muchas veces tienen un final feliz. En esta mañana la historia que vamos a ver tiene un final trágico, triste, de lo cual el propósito es de llevarnos a reflexionar, a meditar, a poder considerar la vida de otros, cómo se refleja en nuestras vidas y cómo debe ser reflejado en nuestras vidas. Toda la Escritura, hermano, tiene el propósito de redarguirnos, corregirnos y enseñarnos, básicamente. Y las historias del pasado cumplen también ese propósito, enseñarnos a poder, hermanos, no tomar, hermanos, el camino que algunos tomaron, sino poder corregirnos en nuestro caminar diario. A lo largo de la historia, yo no sé si usted ha conocido, pero han existido personas que parecían entenderlo todo para triunfar en la vida. Aquellas personas han sido admiradas quizás por su belleza, carisma, inteligencia, oposición, influencia. Desde la perspectiva humana, su futuro parece haber sido brillante y prometedor. Sin embargo, muchas veces terminan destruyendo sus propias vidas porque descuidan lo más importante. Descuidan, hermanos, su corazón. Si algo nos recuerda la Escritura es el gran problema que hay en nuestro corazón. En todas las Escrituras, hermanos, nos recuerdan o nos advierten del gran problema de nuestro corazón. Y en esta mañana el título del mensaje que he considerado es un disfraz inútil. Y es que la historia que vamos a ver, hermanos, trata de una persona. La palabra de Dios nos presenta, hermanos, la historia de un hombre llamado Absalón. ¿Quién ha escuchado de Absalón? Amén. ¿Quién recuerda la historia de Absalón? Y quizás, por no decirlo, la vida o la casa de David, ¿verdad? Hermanos, Absalón, de acuerdo a las Escrituras, era atractivo, popular, pertenecía a la familia real, poseía, hermanos, muchas cualidades de la cual cualquiera hubiese podido desear tener. Todo indicaba que Absalón, hermanos, estaba destinado para grandes cosas. O sea, Absalón tenía, hermanos, un futuro prometedor. Con esa belleza, con esas cualidades, con esa capacidad, con esa elocuencia, hermanos, Absalón debió indudablemente de brillar como una estrella fugaz en la noche. Pero su historia es triste, es lamentable. Detrás de su apariencia admirable, escondía un corazón dominado por el orgullo, la ambición y la rebeldía. Lo que parecía ser una vida de éxito termina siendo, hermanos, o termina convirtiéndose en una tragedia personal y familiar. Su apariencia fue un disfraz que impresionó a hombres, pero que no dudó ocultar, hermanos, el corazón delante de Dios. Al final, aquello que parecía para él su gloria terminó siendo parte de su caída. Bien, espero, hermanos, que usted pueda meditar en esta mañana, así que le invito a abrir sus Biblias en el libro de 2 de Samuel, capítulo 14, versos 25 y 26, que van a ser el eje de partida donde usted y yo vamos a poder ver esta historia. Básicamente, en los capítulos 13, 14 hasta el 19, la historia se centra en la casa de David, pero habla mucho de un personaje llamado Absalón. El autor o el escritor, hermanos, se centra en la vida de este hombre, y es importante poder notar que cuando la Escritura, hermanos, hace mucho énfasis de manera repetitiva en una persona, es porque el autor tiene un interés profundo de querer comunicarnos una verdad. Él quiere enseñarnos algo, quiere que prestemos mucha atención acerca o en la vida, en este caso, de Absalón. Vamos a orar, hermanos, ahí para que el Señor nos pueda ayudar a ministrar, hermanos, en esta mañana. Señor, te pedimos, Padre, tu dirección. Padre, te pedimos que tú puedas hablar a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú puedas instruirnos por medio de tu palabra, que tú puedas usar, Señor, al predicador,
y que tu palabra pueda ser expuesta, Señor, con toda fidelidad, que tu palabra nos pueda hacer entender, Padre, tus propósitos, tus caminos, que sea tu palabra, Señor, en esta mañana exaltada, pues solamente la gloria, Señor, te pertenece a ti y solamente a ti. En los méritos de tu Hijo amado Jesucristo te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, mire usted 2 de Samuel, capítulo 14, versos 25 al 26, acerca de lo que dice de Absalón. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él efecto. Cuando se cortaba el cabello, entre comillas, dice, lo cual hacía a cada fin de año, pues le causaba mucha molestia y es por eso que se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza, dice, 200 ciclos de peso real. Básicamente, el autor, hermanos, nos introduce a la vida de una persona de la cual se caracterizó, hermanos, no por sus cualidades internas, sino por sus cualidades físicas. Y algo de lo que el autor menciona, hermanos, para poder mostrarnos un panorama de quién fue Absalón, el autor se centra inicialmente en un aspecto físico más que en un aspecto espiritual. Es decir, no había algo bueno de que hablar de Absalón en un sentido espiritual. Todo lo contrario, lo cual resalta solamente una particularidad de su belleza. Y es que, de acuerdo al contexto cultural, hermanos, un hombre de ese tiempo que se dejara crecer el cabello representaba virilidad, hermanos, representaba en cierta forma autoridad, representaba, hermanos, realeza, de la cual entonces Absalón tenía mucho de qué jactarse. El peso de su cabello, de la cual el autor hace mención, hermano, no está de manera innecesaria, tiene un propósito. Aquello que ahora nosotros vemos que para Absalón es su gloria, más adelante, en cuanto a su final, hermanos, termina siendo para su caída. Y ahí es ahí donde usted y yo debemos, hermanos, de prestar atención. Absalón, hermanos, era extraordinariamente atractivo. Era admirado por el pueblo. Poseía una presencia que inspiraba respeto y admiración. Era admirado, dice, por las personas. No solamente por su belleza, hermanos, sino también por su elocuencia. Era una persona que ganaba el corazón fácilmente. Sabía hablar, sabía llegar a las necesidades profundas de las personas. Y eso los cautivó mucho a las personas que lo siguieron. Tenía todas las cualidades externas, hermanos, para convertirse en un gran líder. Quizás posiblemente en el sucesor de David. Quizás posiblemente. Obviamente nosotros sabemos la historia. Sin embargo, mientras el texto destaca su belleza exterior, el relato guarda silencio, hermanos, sobre su carácter espiritual. Esto es una señal muy importante. El énfasis está en lo que todos podían ver o apreciar, mas no de lo que Dios veía en Absalón. El texto guarda silencio en cuanto, hermanos, a su vida espiritual, en cuanto a su carácter espiritual. Y un poco dentro del contexto, hermanos, lo que vamos a ver en el primer encabezado, lo que había en el corazón del joven Absalón. Y un poquito el contexto, teniendo en cuenta el capítulo 13 de 2 de Samuel, dice la escritura que Absalón tenía una hermana también muy hermosa llamada Tamar. La casa de David o la familia de David, hermanos, se consideró por tener muchos hermanos. Y entre medios hermanos. David tuvo no solamente muchas mujeres, sino también muchas concubinas. Y algo de lo que acontece dentro de la historia o dentro de la casa de David es que su primogénito hijo Amnón, dice la escritura que Amnón deseaba mucho a su media hermana Tamar. Y algo de lo que acontece en ese deseo profundo, lujurioso que sentía y tenía Absalón, y viendo, dice que no podía tomarla, un amigo o primo llamado Jonatán lo induce, hermanos, a poder tomarla por la fuerza. Lo cual esto ocasiona, hermanos, un declive inicialmente en la casa de David. Cometir el acto de Amnón sobre su media hermana Tamar
algo de lo que acontece es que dice la Escritura que su padre David, lo único que hace es, hermanos, enojarse mucho. David no toma, hermanos, muy en serio el daño causado sobre su hija y sobre toda su casa. Lo único que hace es pasar por agua tibia el pecado de su hijo Amnón, sin considerar, hermanos, las consecuencias futuras que esto podría tener. Algo de lo que también nos narra Segunda de Samuel capítulo 3, hermanos, es que frente a este hecho, Absalón, que era hermano de Tamar, de padre y madre, dice que él guardó silencio. Ni bueno ni malo, ni le reclamó a su hermano Amnón, ni le increpó a su padre David, por dejar pasar, como se dice, por alto todo este agravio dentro de la casa real. Él deja pasar por alto, pero en ese silencio, hermanos, de la cual Absalón guarda, crece un resentimiento profundo. Y no solamente un resentimiento profundo en el corazón de Absalón, tanto hasta el punto, hermanos, de que en esos 2 años donde Absalón guarda silencio, él va, hermanos, maquinando en su corazón cómo asesinar a su medio hermano Amnón. Y estamos hablando de cosas serias. Un asesinato no se puede pasar, hermanos, por alto. David no midió las consecuencias de ese vacío de poder dejar, hermanos, y no corregir el pecado o los pecados de sus hijos. Quizás por la situación de la cual él había atravesado con la historia de Betsabé, le hizo, hermanos, tener una personalidad que no vea él confrontando, hermano, a sus hijos. Pero él era padre, como padre él debía de corregir, hermanos, toda situación de sus hijos. Todo acto que pudiese acontecer en casa, él era el responsable. David era el responsable. Pero de lo que nos dice la Escritura, hermanos, que ese silencio conllevó, hermanos, a que Absalón, pasados 2 años, creara un plan, hermanos, y tomara la decisión de matar a su medio hermano. A este hecho, algo de lo que nos dicen las Escrituras, hermanos, que lo que hace Absalón, hermano, es huir a la ciudad de Jesús, donde se encontraba su abuelo Talmai. Ya ahí, hermanos, Absalón refugiado, ya ahí en ese tiempo, hermanos, donde esperó que pasaran aproximadamente 3 años, es donde que Absalón, hermanos, pretende o busca volver, hermanos, una vez más a la ciudad de Israel. Pero miren, veamos un poco. Dice, tarde o temprano, hermanos, el corazón termina revelando lo que realmente hay en nuestras vidas. Absalón finalmente mató a su medio hermano Amnón. Todo lo había planeado fríamente y con anticipación. El carácter de Absalón es un carácter calculador, manipulador, que, hermanos, planea todo fríamente, sin ningún remordimiento, sin ningún temor, hermanos. Él comete ese acto, y cuando él pretende volver a la ciudad de David, hermanos, a la ciudad de Israel, él sigue actuando como si nada. Su intención, no hay ninguna intención en él, en el corazón de arrepentimiento. Él no busca la reconciliación, él no busca el perdón. Él lo único que quiere es volver a la ciudad de Israel, hermano. Pues él ya había, hermano, en su corazón tenido un plan. Algo, hermanos, de lo que nos debe de alertar esta situación es que cuando nosotros permitimos, hermanos, que el dolor gobierne nuestro corazón en lugar de entregárselo a Dios, la amargura puede transformarse en acciones que terminan siendo, hermanos, destructivas para nuestra relación y comunión con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Y Hebreos, el capítulo 12, versículo 15, hermanos, nos alerta. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean. Algo pequeñito ahí en nuestro corazón, un simple
un pequeño alfiler ahí, algo tan pequeño, hermanos, mire lo que puede ocasionar en nuestro corazón cuando no es tratado a tiempo. Cuando, hermanos, dejamos que eso pueda, hermanos, dañar y estar ahí, hermanos, ese resentimiento crecer, pasar por alto y después, hermanos, lamentablemente, tener situaciones que nos lleven a lamentarnos profundamente. Yo no sé cuál sea en esta mañana la situación de tu corazón, solamente Dios lo conoce. Pero un corazón no sanado, hermanos, va a llevar indefectiblemente, hermanos, a traer consecuencias terribles. Y es ahí donde tú debieras de mirar, en lo profundo de tu corazón. ¿De dónde nacen los pleitos? La ira, los celos, la envidia. ¿De dónde nace, hermanos? En el corazón. Toda la escritura, hermanos, si usted puede ver, se centra en el corazón del ser humano. Porque el problema radica en el corazón del ser humano. Y cuando el ser humano no trata, hermanos, con su corazón, por muy leve que pueda parecer, por muy leve que usted y yo podamos tomar, pasar por alto, va a traer consecuencias. La vida de Absalón es como una bola de nieve, cada vez de menor a mayor. Pero todo surge, hermanos, por no tener un corazón tratado, un corazón, hermanos, de la cual pueda encontrar solución mediante el perdón y el arrepentimiento. Si un corazón no está sanado, hermanos, se van a cometer esos errores garrafales, indudablemente. Ya en 2 de Samuel, el capítulo 14, verso 1 a 3, nos dice, conociendo Joab, hermano, fue general o comandante del ejército de David, primo también de David, hijo de Sabia, que el corazón del rey Joab vio que el corazón del rey David se inclinaba por Absalón. Parece que David tenía una cierta inclinación por Absalón. Envió a Joab, dice, a Tecoa, y tomó de allá a una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropas de luto y no te unjas como leo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab palabras en la boca, dice, de la mujer de Tecoa. ¿Qué es lo que quería básicamente, hermano Joab? Al ver la intención que tenía David en su corazón de volver a ver a su hijo, lo que hace Joab es crear una historia ficticia. Contrata a una mujer para que presente una vida particular o similar de lo que había acontecido en la casa de David. Y la historia básicamente trata, hermanos, de llevar a que David pueda actuar con misericordia. Así como David iba a actuar, hermanos, con la situación que le estaba narrando la mujer de Tecoa, es así como básicamente también pedía, hermanos, esta mujer que David actuara con su hijo Absalón. La mujer de Tecoa presenta una historia cuidadosamente diseñada para mover el corazón de David, convencerlo de que permitiera que su hijo Absalón regrese a la ciudad de David, o a Israel. Finalmente, David cedió y autorizó su retorno. Pero cometió un grave error, hermanos, y un grave error que usted también en esta mañana debe considerar. Al permitir que Absalón regresara, hermanos, a la ciudad de Israel, a la casa de David, David lo único que dijo: que venga Absalón, pero simplemente yo no quiero ver su rostro. Que vuelva Absalón. Pero lo que menos hizo David, hermanos, fue una vez más confrontar a su hijo Absalón. Restauró la relación externa sin enfrentar el pecado que habría de provocar la ruptura, hermanos, familiar. La reconciliación sin arrepentimiento genuino y confrontación de la verdad deja un problema sin resolver, generando más problemas, que más adelante, hermanos, traerían sus consecuencias una vez más dolorosas para la familia y el reino. Los padres debiéramos considerar estas situaciones que nos enseñan las Escrituras. El pecado se debe de confrontar en los hijos.
porque al no hacerlo, recuerda usted la historia del sacerdote Elí, que es lo que hacían sus hijos, dice, hacían todo lo malo delante de ¿quién? Del tabernáculo, delante del Señor. Y cuando debió corregir, simplemente habló con sus hijos y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ustedes? Cuando, hermanos, el tabernáculo, de acuerdo al contexto de ese tiempo, era algo totalmente sagrado. Quienes debían de cuidar, hermanos, el tabernáculo, la casa de Dios, eran los primeros en que corrompían el lugar sagrado. Y Elí pasó por algo. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de Elí? ¿Por qué honran más a tus hijos? Indudablemente el amor del Padre es inquebrantable. Debe haber un amor inquebrantable por los hijos, claro que sí. Pero ese amor nunca debe de ser sustituido, hermanos, por Dios. Si usted llega a cometer ese gravísimo error, usted va a tener las consecuencias que obviamente nadie quisiera tener. Usted conoce la historia de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios tiene que intervenir y corregir ese pecado. Y la única forma, ya que el Padre no intervino, quizás sacándolo, hermanos, del lugar del sacerdocio, el Señor lo quita por completo del mundo, de la existencia de este mundo pasajero. Y es así, hermanos, como debemos considerar. Para Dios es importante que usted, como padre, pueda tratar, hermanos, los pecados de sus hijos y no pueda pasar por alto ninguna falta. Porque tarde o temprano, usted recuerda el carácter de Dios. El carácter de Dios es que Él es justo, pero también Él es santo. Y su santidad no permite ningún tipo de pecado, indudablemente. Entonces, llegamos al verso 23 y 24 del mismo capítulo 14 del 2 Samuel. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: que se vaya a su casa y no vea mi rostro. Y volvió a Absalón a su casa y no volvió a ver el rostro del rey. Sin embargo, el corazón de Absalón seguía mostrándose. Aunque anhelaba recuperar el favor y la cercanía de su padre, los métodos revelaban que aún actuaba guiado por el orgullo y la manipulación. Aún, hermanos, Absalón, al no haber sido confrontado, su corazón sigue revelando lo que había en él: orgullo, hermanos, y manipulación. Porque cuando Joab ignora el llamado de Absalón, ya que Absalón buscaba, hermanos, llegar sí o sí a la casa real, y el único medio o el único contacto que Absalón tenía era Joab, y al percatarse que Joab no recibía, hermanos, los llamados de Absalón, y al enterarse o saber, hermanos, Absalón de que tenía propiedades junto, lo que hace Absalón es mandar y quemar las propiedades de Joab. Y obviamente Joab reacciona y él va a increpar a Absalón: ¿por qué haces un tal acto de quemar mis tierras? Y Absalón le dice: bueno, pues te llamaba y tú no venías. Eso es un acto totalmente manipulador, un acto totalmente, hermanos, que busca tratar de conseguir todo lo que él quiere, pasando por encima de ¿quién, hermanos? De los demás. Y el corazón debe ser entendido, hermanos, de que no se puede pasar por encima de los demás. Porque eso demuestra, hermanos, que nuestro corazón está lleno de orgullo. Absalón se creía superior. Absalón se veía a sí mismo estar por encima de los demás. Y eso solamente refleja el orgullo que hay en el corazón de una persona. Porque de acuerdo a lo que nosotros entendemos por el Evangelio, es que las Escrituras nos dicen es que no hay judío ni griego, ni siervo ni libre. Todos somos uno en Cristo. Y de lo que debe de primar, hermanos, siempre la vida del creyente es la igualdad, hermanos, de la cual usted y yo estamos delante de Dios. Pero si usted se cree superior, en este contexto de esta iglesia, usted debe entender que su corazón está lleno de orgullo. Nadie es mejor que otro. Sigamos.
Cuando Joab ignoró sus llamados, Absalón ordenó quemar sus campos para forzarlo y acudir inmediatamente ante él. En lugar de actuar con humildad y paciencia, Absalón recurre a la presión, ¿verdad? A la manipulación. Así, la historia nos recuerda que las acciones terminan revelando muchas veces de lo que estamos hechos o de lo que somos. Revela la condición de nuestro corazón. Aun cuando nuestras apariencias físicas puedan ocultar lo que verdaderamente hay en el corazón. ¿Recuerda usted? Absalón era admirado. Absalón era, hermanos, un referente. Pero usted, ¿cómo puede tener un referente? Solamente mirando lo externo, las apariencias físicas, las cualidades, todo lo que normalmente es atractivo, pero, hermanos, engañoso. Y la Escritura nos dice que engañoso es el corazón. Más que todas las cosas, es perverso. Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué viene a Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá, vea yo el rostro del rey, y si hay en mí pecado, que me mate el rey. Absalón, ¿qué está entendiendo, hermanos, acerca de lo que él había hecho? Absalón tenía claro, hermanos, de lo que él había hecho, de cometer tal asesinato ante su hermano Amnón y en la casa real, no era pecado. Es una frase muy manipuladora, hermano. Lo que Absalón está diciendo: si el rey cree que yo he cometido pecado, simplemente que me mate. Pero Absalón, oye, tú has matado a tu medio hermano, no puedes pasarlo por agua tibia. Pero como no hay nadie quien confronte ese pecado, Absalón cree que no hay problema, que todo está bien, que él puede seguir haciendo lo que bien le venga, lo que bien le parezca. ¿Por qué? Porque no es confrontado. Nadie lo ha dicho de que el acto cometido de asesinar a su hermano es aborrecible ante Dios. Y esto también debiera de llevarnos a la reflexión. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura nos dice algo mayor o superior. Nos dice: aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es lo que es? Homicida. Homicida, lo pone al mismo nivel. Aborrecer, odiar. Y la pregunta que voy a hacerte esta mañana es: ¿tú amas a tu hermano? Y a veces no se nos confronta, o a veces no se nos dice este tipo de situaciones. Y se sigue pasando, hermanos, por agua tibia lo que muchas veces vemos en una iglesia. Una iglesia que es diversa, una iglesia que pensamos diferente, que actuamos diferente, pero que tenemos un mismo Dios, un solo Señor y un mismo Padre. Podemos tener todas las diferencias, hermanos, que podamos tener, pero debemos de tener cuidado con nuestro corazón, porque la Escritura una vez más nos dice que es engañoso y nos puede llevar a aborrecer a nuestro hermano. Y aunque no cometamos el acto físico, pero tan solo, hermanos, de cerrar ahí o poner una brecha en el corazón, estamos siendo homicidas. Y ningún homicida entrará en el reino de los cielos. ¿Quién lo dice? La palabra. No lo dice el hermano Alex Salvador. Alex Salvador no es nadie, hermanos. La palabra de Dios tiene toda la primacía y la palabra tiene toda la autoridad para corregirnos. Y usted debe de considerar esa palabra. Sin embargo, el corazón de Absalón seguía mostrándose, aunque anhelaba recuperar el favor y la cercanía de su padre. Los métodos revelaban que uno actuaba guiado por el orgullo y manipulación. Cuando Joab ignoró sus llamados, estoy repitiendo, y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine a Jesús?
Mejor me hubiese sido estar aún allá, vea yo ahora el rostro del rey y así, y si hay pecado en mí, mate. Entonces, hermanos, esto nos lleva al siguiente encabezado. Hemos visto un poco, hermanos, de lo que Absalón fue mostrando en su corazón y cómo estos actos pecaminosos no son tratados. Y ahora vamos a ver cómo Absalón actúa ya de manera intensa. El siguiente encabezado: rebelión contra David, orgullo, inmoralidad y ambición de poder. Absalón había sido restaurado a la corte tras años de destierro por el asesinato de su medio hermano Amnón. Sin embargo, aunque había recuperado, hermanos, su lugar junto al rey, no había experimentado una verdadera transformación del corazón. Y es que una verdadera transformación del corazón, hermanos, de acuerdo a las Escrituras, es que el Señor dice: convierte nuestros corazones de piedras en corazones de carne. Un corazón endurecido, hermanos, indudablemente no va a ser transformado. Pero si nuestro corazón es un corazón de carne, va a tener cierta, hermanos, ligereza para poder considerar muchas veces la palabra que nos advierte del camino del cual usted y yo debemos de tomar. El perdón, la restauración externa no fueron acompañados por arrepentimiento, por un arrepentimiento genuino. Como resultado, en lugar de servir fielmente a su padre, en vez de, hermano, de que ya Absalón está en el trono, debiera ahora quizás de congraciarse con David, de ayudar en el trono de David en la casa real. Lo que va a hacer, hermanos, Absalón es lo siguiente: como resultado, en lugar de servir fielmente a su padre, comenzó a trazar un plan cuidadosamente calculado, con el único propósito de ¿qué, hermanos? De usurpar el trono de David. Ahora, hermanos, hablar de una usurpación dentro de un reinado, indudablemente eso nos lleva o conlleva a que indudablemente tiene que haber una guerra militar. Y en una guerra militar, hermanos, una vez muerto el rey, básicamente quien debe de asumir esa posición es el usurpador. Entonces, ¿qué es lo que estaba resuelto Absalón, hermanos, en su corazón? Matar a su propio padre, David. No le importaba, Manuel lo tenía totalmente fríamente calculado. Él tenía que matar a David. Él ansiaba el poder. Él anhelaba el trono de David. ¿A costa de qué? No le importaba. No le importaba si iba a derramar sangre en casa de la familia real. No le importaba. Era un hombre inescrupuloso, totalmente bello, hermoso, con cualidades impresionantes, admirables, elocuente, con un corazón perverso. Porque no se puede esperar, hermanos, que hijos puedan pretender asesinar a su padre. Y eso hoy en día lo vemos tan común. Usted ha podido ver en noticias de cómo hijos matan, hermanos, sin ningún temor a sus padres. ¿Y cuál es la noticia? Por herencia, por dinero, por bienes, por propiedades. A eso les conlleva, hermanos, a muchos hijos a poder tomar esa decisión de matar a su padre. Y eso revela la pobredumbre, hermanos, de un corazón que no tiene, hermanos, ninguna conciencia de lo que es, hermanos, la estimación y el amor a padres. Las Escrituras mandan, hermanos, a que todos los hijos deben de honrar y velar por sus padres. Absalón es totalmente la excepción. Absalón quiere la muerte de su padre David, quiere el trono. Esta historia, hermanos, nos recuerda el verdadero problema del ser humano. No es una situación externa, sino es la condición del corazón. Las Escrituras nos siguen mostrando y nos siguen revelando de dónde nacen los pleitos, los celos, la envidia, las avaricias, hermanos. ¿Dónde? En el corazón. Capítulo 15 de 2 de Samuel, verso 1 dice: aconteció después de esto que Absalón, dice, se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Esto tiene un aspecto cultural, hermanos, de que Absalón
hiciera este evento de que carros y caballos estén delante de él y personas estén de él, básicamente era el anuncio, hermanos, de un nuevo rey. Quienes básicamente hacían esto eran los reyes, pues los reyes tenían preeminencia, hermanos, los reyes tenían autoridad, los reyes tenían, hermanos, poder, y eran ellos, hermanos, los que bajo su contexto hacían este tipo de situaciones. Usted ha podido ver las noticias de que los presidentes usan un vehículo, ¿verdad? Y en el vehículo hay personas o guardas que están siempre delante tratando de cuidar, hermanos, a esa figura presidencial, de que nada le pueda acontecer. Y quien va dentro de ese vehículo, hermanos, indudablemente tiene que ser la figura presidencial. No va el vicepresidente, no va el primer ministro. ¿Quién va, hermanos? La figura presidencial, porque es una figura estética de la cual representa poder y autoridad. Básicamente Absalón está todo, hermanos, diseñando una estrategia política para poder, hermanos, ganar el corazón ¿de quién? Del pueblo de Israel. Absalón no se levanta contra David, hermanos, de un día para otro. Mire usted cuánto tiempo va pasando y cómo Absalón en su corazón va maquinando toda situación, hermanos, de atentado contra su padre. Primero construye una imagen pública. Absalón, hermanos, antes de hacer el golpe de estado, dice la escritura que pasó 4 años. No pasó un día, no pasó unos meses, pasaron 4 años donde Absalón, dice, se dirigía a la puerta de la ciudad y esperaba que la gente, hermanos del pueblo o de diferentes tribus que se encontraban lejanas se acercaran a la ciudad principal, y Absalón llegaba, los recibía, y como Absalón tenía ese carisma de poder llegar a la gente, tenía esa elocuencia de poder escuchar a la gente, de convencer a la gente, hermanos, fue ganando el corazón del pueblo de Israel, en su mayoría, hermanos del pueblo de Israel. Fue un hombre muy astuto, fue un hombre muy perspicaz para poder lograr sus fines, y lo hizo y lo logró. Hermanos, el pecado rara vez aparece de forma repentina. Generalmente comienza en el corazón, se alimenta en lo secreto, crece con el tiempo y finalmente se manifiesta en acciones visibles. La conspiración de Absalón fue el resultado de años, hermanos, de orgullo, ambición y resentimiento que nunca fueron tratados correctamente delante de Dios. Nunca fueron tratados, hermanos, delante de Dios. Y aquí una advertencia. Aquí tienen mucha responsabilidad, mucha participación, una vez más, los padres. David fue uno de esos responsables, hermanos, de no actuar como debió de actuar en su momento. Versos 12 al 13 del mismo capítulo 15, mientras Absalón, dice, ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Ya había, hermanos, ganado Absalón el corazón del pueblo, y no solamente había ganado el corazón del pueblo, sino también, hermanos, había ganado el corazón de una pieza esencial o fundamental dentro del reinado de David, que fue el sabio consejero Ahitofel. La escritura dice que los consejos de ese sabio Ahitofel eran como si viniesen de parte de Dios. Los consejos de Ahitofel, hermanos, eran totalmente aceptados, claves, hermanos, para toda situación, para todo el reino de David durante el tiempo que Ahitofel estuvo. Y fue uno de ellos, hermanos, que traiciona a David. No solamente el pueblo se va tras Absalón, sino también Ahitofel. Y no solamente Ahitofel, también se llevó una parte, hermanos, dentro de los ancianos que se fueron con Absalón. Los tiempos de crisis, hermanos, van a revelar quiénes son verdaderamente leales. Mientras algunos abandonaban a David por las circunstancias que él pasaba, otros permanecieron firmes, aun cuando no tienen ninguna obligación de hacerlo. La fidelidad de un personaje llamado Itai Geteo nos recuerda que la verdadera lealtad no se demuestra, hermano, en los momentos de prosperidad ni en la abundancia, sino en los días difíciles, en los días de prueba.
cuán valiosas e importantes son aquellas amistades que están en nuestras peores situaciones, en nuestras peores crisis. Cuán importante es eso. Hubieron personas que traicionaron a David, pero también hubieron personas fieles, que no eran del pueblo de Israel, como Ittai Geteo, pero que decidieron, hermanos, hasta incluso morir por el reinado de David. Y mire lo que usted dice en el mismo capítulo de 2 Samuel 15, verso 21. Las palabras que dice Ittai Geteo, no sé si usted puede automáticamente relacionarlo con una historia también muy similar. Las palabras de Ittai dicen: para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí también estará tu siervo. ¿Le parece algo similar estas frases, hermanos, esta palabra? ¿Quién lo dijo en su momento, recuerda? Ruth es un ejemplo de fidelidad, que a pesar de la situación extrema de su suegra Noemí, ¿qué es lo que hace? Permanece. Son pocas las personas, hermanos, que permanecen fieles ahí contigo, leales, en los momentos duros, en los momentos difíciles. Porque muchas personas están cuando hay la abundancia, hay quizás muchos bienes, hay muchas cosas que quizás uno puede tener, pero cuando llega la escasez, hermano, todo sube. Pero cuán importante, hermano, es tener personas que puedan aliviar nuestro corazón en tiempos de dolor. Dios jamás abandonó a David. Siempre puso a las personas correctas y apropiadas para poder, hermanos, actuar a favor de su siervo David. Proverbios 17 nos dice: todo tiempo ama y es como un hermano en tiempo. La pregunta es: ¿tiene buenos amigos? ¿Tiene buenas amigas? ¿O no tiene amigos? A ver, levanta la mano los que no tienen amigos, para unir y sacar formar un club social, ¿verdad? Un club no deportivo, no un club social. Muy importante, hermanos, son las amistades. Elija bien las amistades, conserve las buenas amistades. David supo mantener esas buenas relaciones amicales, no las que te llevan a cometer más pecado, sino a las que te acercan a Dios. Amén. Dios suele obrar a través de personas fieles que están dispuestas a servir incluso en circunstancias difíciles. Mientras Absalón confiaba en su popularidad y sus planes, Dios estaba usando la lealtad no solamente de Ittai Geteo, sino de un hombre muy amigo de David llamado Husai, que era un administrador o que también era un consejero muy íntimo de David. Husai quiso seguir a David en su vida, pero algo de lo que Dios le induce a David es a decirle a Husai: ¿sabes qué? No me sigas, mejor quédate en la casa, ponme al tanto de lo que pueda estar ocurriendo. Ahí se va a quedar también Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, cuidando el tabernáculo. Cualquier cosa que pueda tratar de intentar hacer mi Absalón, avísame. Y Husai va y regresa, hermanos, de acuerdo a las palabras que David había pedido. Eran muy amigos, sí. Husai iba a hacer todo lo posible para poder, hermanos, atravesar esa situación con su amigo David. Regresa Husai y ya, hermanos, estando Husai también en la ciudad de Israel, Absalón, hermanos, tomando el trono de David, dice en el verso 34 del 2 Samuel 15: mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de ¿quién, hermanos? De Aitofel. Recuerden, Aitofel era un buen consejero. Un buen consejero. Y algo de lo que David en su oración también había pedido es que el consejo de Aitofel sea estorbado. Y Dios usa a este hombre llamado Husai. Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron entonces a Jerusalén y con él a Aitofel. Entonces, ya estando en el trono, hermanos, Absalón pide un consejo a Aitofel y le dice:
da vuestro consejo sobre lo que debemos de hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Un consejo perverso, un consejo, hermanos, aborrecible. En el mundo antiguo, tomar las mujeres del rey anterior era una declaración pública de afrenta que se había asumido ahora autoridad y el trono. No era simplemente un acto de inmoralidad sexual, aunque era ese pecado de inmoralidad sexual. Era básicamente un gesto político, pero aborrecible. Algo que comunicaba: he reemplazado a mi padre, el rey David. Soy el nuevo rey ahora de Israel. No habrá reconciliación con David. Básicamente eso representaba, ese acto de inmoralidad representaban todas esas cuestiones, de la cual Absalón no tuvo ningún remordimiento de poder cometer. Y es que esto, hermanos, nos deben de llevar a reflexionar de las consecuencias del pecado. ¿Recuerda usted el pecado de David? ¿Verdad? Y cómo David, frente al pecado cometido con Betsabé, David se arrepiente, claro que sí, pero tengamos claro de lo que es el pecado y de las consecuencias del pecado. Hay consecuencias, hermanos, a todo pecado. Dios no pasa por alto una vez más, hermano, todo acto de situación que vaya contrario a su santidad. Segunda de Samuel 12, 11 al 12 dice: yo haré levantar el mal sobre de ti tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Básicamente esta situación venía como parte del juicio, pero no anula la responsabilidad, hermanos, de Absalón frente a su pecado. Aunque Dios perdonó el pecado de David, consecuencias serían inevitables. De esto aprendemos: el pecado tiene sus consecuencias, la ambición muchas veces conduce a la impiedad. Es por eso, hermanos, que Dios cumple su palabra, para bien o para mal. Dios siempre, hermanos, cumple lo que dice, y eso debemos de tenerlo presente. Y esto nos lleva, hermanos, y nos introduce ya a la caída de Absalón. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él, dice, mientras esté cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Mire usted también cómo este hombre llamado Ahitofel se presta para poder ir tras David y matar a David. Las escrituras no nos dicen claramente de lo que había sobre Ahitofel, en el corazón de Ahitofel, para haber traicionado a David. Se dicen muchas teorías, opiniones, hermano, pero de manera muy textual no tenemos claras las intenciones de Ahitofel. Repito, hay muchas teorías que se dicen, pero afirmativamente no tenemos una verdad absoluta de la cual se pueda decir qué pasó con Ahitofel. La idea fue militarmente brillante. David acababa de huir de Jerusalén, estaba en movimiento, con recursos limitados y con sus seguidores aún reorganizándose. Un ataque rápido probablemente habría de destruir la resistencia antes que pudiera fortalecerse. Por eso más adelante el narrador muestra que el consejo de Ahitofel era considerado extremadamente sabio y acertado. Claro que sí, fue acertado y muy sabio. Pero, hermanos, recuerda lo que dice Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Y Dios había oído la oración de David. ¿Qué es lo que había pedido David? Estorba el consejo de Ahitofel. Cuando David supo de la traición de Ahitofel, conociendo la sabiduría de Ahitofel, David ora a su Dios y dice, y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Dios, el consejo de Ahitofel. Mientras Ahitofel, hermanos, aconsejaba un ataque inmediato, Husai entra en escena, ya que Absalón había pedido también el consejo de Husai. Y Husai va a persuadir a Absalón y hacerlo desistir de tal consejo de Ahitofel. Y Husai presenta no un excelente consejo, pero sí un consejo que da chance a que David pueda tomar, hermanos, provisiones
y huir, hermanos, ya que Absalón iba a ir tras de él. Husai informó los planes de Absalón a Sadoc y Abiatar, quienes, por medio de sus hijos, hicieron llegar el mensaje al rey de que Absalón iba tras ellos. Dice la Escritura, segunda de Samuel 18, versos 6 al 9. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí aquel día una gran matanza de 20.000 hombres. La batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, y atemorizado, sale huyendo, hermanos, con su mulo, pero ese mulo entró por debajo de las ramas espesas de gran encina. ¿Y qué es lo que acontece, hermanos? Se le enreda su cabello en las encinas. Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante de él. Lo que vemos, hermanos, en un inicio, segunda de Samuel capítulo 14, 25, 26, relatándonos, hermanos, cuán glorioso para Absalón era su cabello. Ese cabello, que para él representaba muchas cosas, llegó a ser, hermanos, su fin y su caída. Ese cabello, dice, quedó enredado en la encina. Y algo, hermanos, de lo que acontece, y es que un general llamado Joab, que también, si usted puede ver en todo el libro de segunda de Samuel, Joab, hermanos, era un hombre despiadado. Joab le dio muchos dolores de cabeza a David. Y cuando Joab ve la oportunidad de que Absalón queda colgado, dice, en la encina, Joab no lo piensa dos veces, ni duda. Todo lo contrario, ¿qué es lo que hace Joab? Va en contra de las indicaciones del rey. El rey había pedido a sus oficiales: ya que van a ir tras mi hijo Absalón, por favor, por amor a mí, tengan de él misericordia. Pero, hermanos, ¿qué es lo que hace Joab frente a tal, digamos, oportunidad? 3 dardos, hermanos, al corazón, que fueron letales para la muerte y caída de Absalón. Y no solamente eso, los soldados o los hombres que estaban a su alrededor, ¿qué es lo que hacen, hermanos? Dan como para cerciorarse todavía, aunque ya estaban, hermanos, 3 dardos en el corazón, hermanos, ya es, como se dice, determinante. Para tener más vergüenza sobre Absalón, hermanos, ¿verdad? Con sus lanzas, hermanos, Absalón queda totalmente asesinado y humillado. Desde el comienzo de su historia, Absalón se ha caracterizado por ser extraordinariamente con una belleza excepcional, pero con ambición por el poder. Tenía, hermanos, al pueblo manipulado. Su rebeldía contra la autoridad establecida por Dios lo llevó, hermanos, a una muerte nefasta. Conclusión: Absalón, hermanos, nos debe de recordar que podemos poseer cualidades admirables y aún así estar lejos de Dios. Por eso, más que cultivar una imagen, debemos cuidar nuestro corazón, pues una vida rendida al Señor vale más, hermanos, que cualquier talento, belleza o posición que este mundo nos puede ofrecer. La vida de Absalón nos enseña que el verdadero éxito no depende de los dones, capacidades que tú y yo podamos poseer, sino de nuestra relación, intimidad con Dios. Su historia es una advertencia para todo creyente y un llamado a examinar nuestro propio corazón. Recuerda lo que dijo, hermanos, el salmista, tomando las palabras de David en el Salmo 139, versos 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, en el camino correcto. Yo te hago una pregunta en esta mañana. Si Dios, usando esta parte del cardiograma, ¿sabe para qué es uno de los cardiogramas, verdad? Para ver qué es lo que hay en el corazón. Aquí, en este cardiograma, imagínense una evaluación de nuestro corazón.
¿Qué es lo que usted cree que el Señor encontraría, hermanos, en ese cardiograma? Ira, celos, envidia, maledicencia, aborrecimiento, lujuria. ¿Qué es lo que encontraría, hermanos, en el corazón nuestro? ¿Se ha preguntado eso usted? ¿Usted cree que el Señor no evalúa nuestro corazón todos los días? ¿El Señor evalúa todos los días nuestro corazón? Claro que sí. Es por eso la necesidad, hermanos, de esta advertencia, de que usted pueda tomar en cuenta. Y algo de lo que conmueve, no sé si tu corazón conmoverá, pero esta historia particularmente conmueve, ¿verdad?, el corazón. Mire usted 2 de Samuel, capítulo 19, verso 4. Mas el rey, que dice, hermanos, cubierto el rostro, ¿qué es lo que hizo, hermanos? Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío. La muerte de un hijo, hermanos, indudablemente que para David no podía, hermano, pasar de él. Él era padre, amaba a su hijo, a pesar de que su hijo no aborrecía. A pesar de que su hijo no aborrecía y quería su muerte. David no quería su muerte, porque aún en el Salmo, porque aún en 2 de Samuel, capítulo 18, verso 33 dice: ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Y estas palabras, hermanos, conectan de manera implícita al Evangelio de Jesucristo. Porque ese clamor de David es el clamor de nuestro Dios. Dice la Escritura, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios conoce, hermano, que un corazón totalmente endurecido y perverso, dañado por causa del pecado, la única consecuencia de lo que espera es una muerte, y una muerte terrible y alejada de Dios. Y es el clamor de Dios, que no quiere que nadie se pierda. Y es por eso el gran remedio del Evangelio, de que aunque David quería estar en el lugar de Absalón y no podía, Dios abrió un camino para que tú y yo podamos tener acceso a ese camino. Dios entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Cristo sí murió por cada uno de nuestros pecados. En Cristo sí tenemos redención por nuestros pecados. En Cristo sí tenemos la esperanza de una vida eterna, de un futuro prometedor, hermano, para nuestras vidas, donde Dios restaura cada corazón, donde hace un corazón nuevo, donde Él promete cielo y tierra nueva, donde el Señor ha de gobernar, hermanos, con su presencia nuestra vida, hermanos. Eso es lo glorioso del Evangelio. Yo no sé si usted puede ver en esta historia el inmenso amor de Dios, que a pesar del pecado de Absalón, hermano, a pesar del trágico final de Absalón, hay esperanza para los que están vivos, hay esperanza para cada uno de nosotros. Que el Señor, hermanos, pueda transformar nuestro corazón, y usted y yo dejemos, hermanos, que el Señor siga transformando nuestro corazón, porque en este mundo seguiremos enfrentando muchas luchas, quizás con el orgullo, quizás con los celos, quizás con la ira, quizás con la envidia. Pero, hermanos, si no doblegamos nuestro corazón, no rendimos nuestro corazón a Cristo, las consecuencias serán terribles y un llanto desgarrador que no tendrá fin. Que el Señor nos ayude. Pongámonos de pie, hermanos, a orar al Señor. Vamos a orar ahí. Señor, te pedimos en esta mañana que seas tú, Señor, siempre obrando por medio de tu palabra, transformando, Señor, y cambiando nuestros corazones. Tú conoces la pecaminosidad de cada uno de ellos. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para poder tener acceso a tu presencia, Señor, y poder venir ante tu presencia y clamar a ti por misericordia. Hoy tú nos oyes, oh Señor, hoy tú tienes favor de cada uno de nosotros. Damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo.